tema muy lindo que ya les hemos venido adelantando de lo que vamos a hablar en Desde Adentro, 5 de la tarde con 44 minutos, y es ser más autocompasivos, ¿verdad? Ay, cómo nos cuesta. Nos cuesta a veces este tema, y para ello aprendemos con Lady Aguilar. Ella es psicóloga, a quien le agradecemos muchísimo que esté aquí con nosotros nuevamente. Y la recibimos con un fuerte aplauso. Hasta yo me aplaudo porque me Sí, estoy llegando. ¿ves? Es que eso es parte de decirnos y hacer cosas bonitas para nosotros mismos, ¿verdad? Sí, eso es autocompasión. Claro. ¿Por dónde quieren empezar, chicos? ¿Qué Porque es eso autocompasión? ¿Y qué Empecemos por ahí. ¿Y qué les parece si empezamos por qué no es autocompasión? Ah, ok. Bueno, está Así bien. como saliendo un poquillo de la Está norma. bien. Ajá, No, muy bien, ajá, muy bien. muy bien, muy bien. Se vale, se Validísimo, vale. claro. Vamos a ver, es que muchas veces confundimos el término autocompasión con tenernos lástima, con sentirnos incluso a veces víctimas, con entrar en ese pobrecito yo, nadie me quiere, estoy solo, muy solito, no hay nadie aquí a mi lado, dijo el burrito Shrek, ¿verdad? Y entonces de repente caemos en la trampa de pensar que autocompasión es esa posibilidad como de que de verdad me tengo que compadecer por lo que estoy viviendo, por lo que estoy pasando, porque nadie me entiende, porque me siento solo, sola y demás. Eso no es autocompasión, ¿verdad? Y de hecho, ahí caemos entonces en la parte de la autocompasión realmente que sí es. Primero que todo, es un arte, ¿verdad? Porque nos damos muy duro, y lo decías ahora antes de entrar a la pausa, nos damos muy duro. Pero la autocompasión es ese arte de cuidar de nosotros mismos, sobre todo en momentos difíciles, en momentos de angustia, en momentos de dolor. Cuando nos equivocamos es un momento muy importante para poner en práctica la autocompasión. Entonces, no es latigarme, pero tampoco implica victimizarse y decir, pobrecito yo, los demás son los que no ven las cosas que yo hago bien y demás. Ahí caeríamos ya en una trampa, ¿verdad? De que muchas veces como mecanismo de defensa, incluso de manera a veces inconsciente, otras veces consciente, lamentablemente, ¿verdad? Caemos en la posición de manipular, haciendo sentir al otro culpable por algo que yo estoy sintiendo. Entonces, por ahí vamos ya un poco en qué es y qué no es autocompasión. Entonces, ¿cómo sé que no estoy siendo víctima? La víctima. La víctima. La Que famosa se está víctima. victimizando, sí. Vamos a ver, qué buena pregunta, Victoria. ¿Cómo me doy cuenta que no soy víctima? Más bien yo diría, ¿cómo me doy cuenta que me estoy victimizando? Es cuando me empiezo a tener lástima. Cuando de verdad empiezo, pobrecito yo, y además es lo que me sirve para generar en el otro un cambio o un movimiento. Es muy diferente que pase algo y yo me haga responsable y digo, ok, vamos a ver, Lady, te equivocaste, tenés derecho a equivocarte, sí, sos humana y somos perfectamente imperfectos, ¿verdad? Y por eso Dios nos hizo así, ¿verdad? Y no va a ser la última vez que se va a equivocar. Exacto, y errar es de humanos, Claro. ¿verdad? Pero es diferente que yo asuma una posición de responsabilidad. Responsabilidad significa la habilidad de responder ante algo. Claro. Entonces, si yo me quedo en la culpa, fácilmente me voy a victimizar. De ahí sí, O la sea, víctima. La víctima es si yo me quedo en la culpa, o también me hago la víctima cuando solamente veo el error que cometió la otra persona sin volver la mirada hacia qué hice, qué no hice, y no quedarme en el latigarme, porque ahí es donde ya somos cero autocompasivos. Pero entonces entramos a una posición de víctima. Consciente cuando digo es mi forma de manipular al otro. Pero si yo a veces no me doy cuenta y empiezo a sentir de verdad lástima por mí, ahí ya probablemente me estoy victimizando, ¿verdad? Entonces la línea de repente puede ser delgadita. Por eso la respuesta, cada persona tendría de repente que revisarse y decir, a ver, me estoy teniendo lástima, me estoy victimizando, estoy generando culpa en el otro, porque esa sería una manera de darme cuenta, ¿verdad? El tema es que si el otro no cae en culpa, no hay problema. Pero si el otro cae en culpa, automáticamente me sirve la victimización como ganancia secundaria para lograr algo, para buscar algo, para generar algo en el otro. Para que entonces ya no solo yo me tengo lástima, sino el otro me va a tener que tener lástima y de repente obtengo lo que quiero.
Claro. Todo claro. mal. Todo To- mal. todo No era mal. todo bien, Victoria. Sí, pero todo mal. Todo mal esa fricción, porque digamos que no, eso significa alguien calculador, me parece terriblemente. Bueno, es que eso nos puede llevar por muchas aristas, ¿verdad? Porque, por ejemplo, ¿cuál es el círculo de la manipulación? ¿Verdad? Que una persona que se victimiza manipula. Ujú. ¿Qué se necesita al otro lado de la manipulación? Alguien para manipular. Sí, pero que esté en una posición de que Douglas, De presa. Ah, de culpa. Ah, bueno. parecido. Es lo mismo, pero sin cebolla, diría mi esposo. Es que yo digo que sí, bueno, sí, la culpa. Sí, algo que a usted le carga ahí. Claro, si vamos a ver, esto es como el bullying Pongamos un y el ejemplo. buleador. Ay, vamos a ver, pónganlo ustedes Sí, algo sí. que se les ocurra, tal vez como un evento, pero Alguien escribió ahora aquí Ajá. que cómo podía ser compasivo si recientemente fue infiel y que su esposa no lo quiere ver. De ¿fue hecho, infiel o está- le fueron infiel? Él fue infiel. Ah, ok. Ajá, él pone, ¿cómo puedo ser autocompasivo si recientemente fui infiel? Mi esposa me sacó de mi casa y actualmente vivo donde un primo, Ujú. ¿verdad? Hasta ahí quedó Ujú. el mensaje. Sí, obviamente, vamos a ver, con todo el cuidado y con todo el respeto que merece la persona, es que ahí, si él cae en culpa, ojo, tal vez utilicemos el ejemplo, si el Señor nos da permiso, obviamente no estamos hablando de nombres, sino de casos. Ujú. Si él entra en una posición de culpa, él tiene que entrar en responsabilidad, tiene que asumir la responsabilidad de sus actos porque tiene consecuencias. Pero una posición de víctima ahí sería, es que usted no hizo, usted me generó, usted me provocó, Ujú. usted me mandó todo lo que usted hacía y no hacía, y me pongo en posición Yo de lo hice culpa. por culpa suya. Ah, exacto, por lo que O usted hace hizo, tiempo no no hizo. hablamos. Yo te dije 1000 veces Ujú. que esa Ajá. actitud no me parecía. Usted No me tiene la ponías culpa de que yo atención. hiciera eso. No me volviste a decir que qué bonita me veía. Ajá. Si salía con X ropa u otra, nunca me dijiste que nada. Ajá. ¿Verdad? Entonces, Ahí, digamos, si él se pone en esa posición de culpa, no de responsabilidad, si se pone en una posición de culpa, entonces fácilmente va a hacer que la otra persona, si está en una, obviamente debe estar en una posición de enojo, de Ujú. mucho dolor, resentimiento, ¿verdad? Porque lo que uno hace en eso es Desconfianza. claro, y es Ujú. muy doloroso, y entiendo que la situación de él ahorita sea dolorosa, claramente. Ahí es donde entraría el caso de, ok, en lugar de latigarse, y ojalá no caiga en una posición de víctima, asuma la responsabilidad. Pero si se pone en una posición de víctima, el otro fácilmente puede manipular. Manipulo porque estás en desventaja, porque me la debes. Entonces, de repente, por ejemplo, podría empezar a manipularse a hijos, no los vas a ver, estás castigado, porque al fin y al cabo vos sos el único aquí culpable de la situación, y empieza aquel ciclo. hay un carro en la casa, Claro. me voy a quedar con el carro, usted ve a Ajá. ver en qué se mueve, no me importa. Porque Correcto. usted fue el que se jaló la Porque torta. usted fue el infiel, usted fue el Sí. infiel. Y le Es saca que- los trapos sucios cada vez que puede. Cangureados, a veces salen Claro. cangureados Sí, de la claro, casa, sí, ¿verdad? sí. Y a ver, aquí no es juzgar porque no estamos en una posición de juzgar, ni mucho menos, cada quien tendrá sus motivos, sus razones. Yo particularmente pienso que la fidelidad es una decisión Claro. y la infidelidad también, Sí. ¿verdad? Entonces, Y es personal. Es personal, Ujú. correcto. Entonces cada quien pues asume, y el punto ahí es que si él de alguna manera se latiga y se da duro, no sale de ahí. Ahí tiene que ser autocompasivo. Ahí tiene que ser autocompasivo, pero siendo responsable. No es autocompasivo generando lástima en la otra persona o tirarle a la otra persona la culpa de mis De actos. mi infidelidad en este caso. Correcto, de mis actos. Entonces, vamos a ver, ahora, ya que estábamos hablando tanto de la culpa, ¿cuál es el riesgo de caer en victimización o en culpa más allá de ser autocompasivo? Ujú. Que es, la culpa es una forma de autocastigo. Entonces, si yo me quedo en la culpa, nunca voy a resolver. Voy a arrastrar, casi te digo, por sécula seculorum, no me voy a mover. ¿Por qué? Porque de alguna manera me siento tan mal, tan culpable de lo que hice, que me paralizo. Ujú. Entonces, empiezo a dar círculos, empiezo a dar vueltas en la misma posición, y cualquier cosa que me pase, en el fondo, de por sí me lo merezco. ¿Sí? Ujú. Porque por mi culpa, por mi culpa, Ah. por mi Mi culpa. gran culpa. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que puedo seguir cayendo en la conducta, porque al fin y al cabo ya pequé, ya qué. Ajá. Entonces, me lastimo, sufro, hago sufrir a las personas que están a mi alrededor, que de repente son hijos, las dos personas involucradas, una pareja, ¿verdad? La otra persona y demás. Y es un círculo y se va como expandiendo. Entonces, Ujú. cuando
hay una situación de culpa que yo realmente la reconozco. Ahora, hay culpas racionales y hay culpas irracionales. Ya se nos pasó más a culpa que a autocompasión, ¿verdad? El tema. No, no importa. No, pero está ¿Cuáles bien, son las está bien. irracionales? Las ¿Oí? culpas, no sabía que había culpas irracionales. No, yo Ya es pensé que Victoria. todas eran racionales. No, vamos a ver. Eso es Un importante ejemplo de entenderlo. culpa irracional para Sí. que Ajá. todos entremos ahí. Vamos a ver, se lo voy a poner así. Una culpa irracional es cuando hay una intención. Sé que te voy a lastimar Ujú. y ahí voy. Y te lo digo porque aunque te duela, a mí qué me importa, te lo voy a decir. Es que yo Ajá. soy Eso una es- persona muy honesta. Exacto. Y no me puedo guardar las cosas. Pero y sabes ¡brum! que le va a doler a la Ajá. otra Exacto. persona. Ahí hay dolo de alguna manera. Claro. Ahí hay una intención. Exacto. Quiero lastimarte. Exacto. Sí, sí. Y en lugar de ser sincero, soy sincericida. ¿Se acuerda? Creo que Ay, lo hablamos sí. la vez Ajá. pasada. Qué Sí. fuerte. Es muy fuerte. Entonces, ahí hay una intención. Yo sé que los voy a lastimar, pero lo hago. Y consciente, ¿verdad? Eso es una culpa racional. Lo sé y procedo. La culpa irracional son culpas que son muchas veces impuestas por la sociedad, como incluso las que nos ponen algunos temas como la religión, Ujú. como las creencias que traemos, ¿verdad? Donde de alguna manera nos han inculcado que si hacemos algo, sos Usted culpable. tiene que Ajá. llegar virgen hasta que se case, porque si usted tiene relaciones sexuales antes, Ah. le sale cola. Sí, con las Peluda, 9 meses. con Podría ser de 9 meses. Pero no para atrás, sino para adelante. Exactamente. Hay un montón así de Sí, temas, ¿verdad? sí. Pero las culpas irracionales son esas en las que nosotros no tenemos una intención de lastimar a alguien. Claro. Las circunstancias de alguna manera nos llevaron a eso, ¿verdad? Ahora, independientemente de que la culpa sea racional o irracional, y que dicha que lo estamos tocando porque para ser autocompasivos tenemos que resolver la culpa antes. Ujú. Porque si nos quedamos en culpa nunca vamos a ser autocompasivos. La culpa, independientemente de que sea racional o irracional, tiene 3 pasos. Número 1, reconozco. Cometí un error, te lastimé, te dije algo que no debía, etcétera. Ya sea que haya sido racional o irracional, pero si es Ajá. irracional es más el trabajo con uno mismo, no hacia afuera. Número 1, reconozco. Número 2, pido perdón, ¿verdad? Te lo Ujú. digo. Y número 3, reparo. ¿Cómo reparo? Dejando de hacer la conducta que hacía que Ujú. lastimaba al otro, ¿verdad? Reparar no es yo tengo un caso, recuerdo muy reciente de una pacientita que me dijo, es que es la 7ª vez que mi esposo me es infiel. Y yo, ¿qué está Sí. esperando? La 8ª. Porque desde la Sí, sí. primera ya ella lo permitió. Entonces yo Claro, a veces, claro. a veces en eso soy un poco directa, no grosera, pero mira, yo no puedo culpar al viento por el desorden hecho si dejé la Ujú. ventana abierta. Sí, claro, claro. O que se me metiera el agua si dejé la ventana abierta. Correcto. Entonces, ahí hay una gran diferencia entre uno de los pasos que nos puede generar estar en contra de la autocompasión, que sería la victimización, la lástima, y otro paso que sí nos puede ayudar a salir de la autocompasión, que es resolver la culpa, sanar la culpa, hacer el proceso de mira, sentémonos, me equivoqué, me duele, no te quise lastimar, pero reparo y lo dejo de hacer, porque de lo Ujú. contrario el exceso de humildad es cobardía. Claro. Ahora, hablando de este caso, por ejemplo, pongamos otro caso. 4 veces me ha dado vuelta. Ahí, ¿cómo resuelvo yo? No estoy pensando en las 4 veces que me dio, que fue infiel, no. ¿Cómo repara María, Juanita, verdad? Sí, sí, sí. Esa situación para Sí, ser pues- autocompasiva y sobre todo para ir por el buen camino, para que ya no me den más como piñata, Porque- porque al final Ahí el problema ya lo tiene esta persona y bueno, Sí. la otra tendrá que resolver su problema, pero esta Más lo persona, tiene el que lo permite. claro, le está permitiendo todo eso. Bueno, es que ahí la pregunta es muy amplia, Victoria, porque habría que ver el cómo reparar, primero el duelo. Una de las etapas del duelo es la culpa. Y en la culpa es donde la persona asume y se da duro si yo hubiera, si no hubiera, porque se culpan por lo que la otra persona hizo Ujú. y entran en una posición de codependencia. Y eso es lo que muchas veces hace que una persona en una infidelidad se quede y no se vaya. Porque siente que por lo que yo hice o dejé de hacer es que me fuiste infiel. Máxime si la persona lo refuerza. Sí, claro, es que usted no me pone atención, usted prefería ver tele, usar el teléfono, salir a hablar con las amigas o estar con los hijos que estar conmigo. Entonces, de refuerzo, ¿verdad? Entonces, ahí él
que es infiel está entrando en una posición de víctima y le está culpando al otro, que es lo que hablábamos hace un ratito. Entonces, resolverlo tiene muchos pasos. Primero que todo, ahí habría que trabajar con el amor propio. Es lo básico, lo trascendental. ¿Cómo está tu amor propio? ¿Cómo está tu autoestima? ¿Cuáles son las creencias que te están permitiendo quedarte en esa posición a pesar de, y lo entiendo, hay millones de cosas que a una persona le impiden moverse, y los hijos, la todo parte esto, económica, lo ¿verdad? económico, Sí. las creencias, ese mandato de hasta que la muerte nos separe, el tenés que aguantar, el cargar tu cruz, o sea, todo Sí, eso. incluso esas creencias que venís adoptando en el camino que te dicen que incluso vos mismo adoptás o vos misma adoptás. Interiorizás. Sí, que decís, si yo me separo de esta persona, no voy a conseguir a nadie más así. Claro, el miedo a quedarse solos y muchas veces están más solos que nunca, ¿verdad? Porque, y después, mira, yo creo que de 1000 casos, 1 o 2 verdaderamente se recuperan. Con mucho trabajo se logra, si hay un verdadero compromiso hacia la relación, hacia De la parte de los pareja, dos. de ambos, Claro. correcto. Si hay amor propio de ambos, o sea, hay una cantidad de características, pero yo lo primero que creo, hablando del tema de autocompasión, es que, a ver, tengo que aprender a amarme a pesar de lo que está pasando en mi vida. Nadie se casa, si es del caso de que estén casados, o nadie se compromete con alguien, o nadie tiene una pareja con la intención de que pase algo como eso. Nadie se casa pensando en divorciarse. Es que yo creo que es, ¿verdad? Ilógico. Lo que pasa es que a veces las personas se dan muy, muy, muy duro pensando que la persona cometió el error porque yo hice o dejé de hacer algo. Entonces, primero me perdono, me reconcilio conmigo misma, me reconcilio con la historia, y ahí entraría el otro tema, que es la parte del perdón. ¿Verdad? Que ahí igual nos puede dar para muchísimo, y que una forma de autocompadecerse es perdonarse. Pero de repente, vea qué interesante, porque hay personas que perdonan al otro más rápido que perdonarse a sí mismos, porque perdonarse a uno mismo es un semejante trabajo personal que hay que hacer por lo mismo, porque somos duros, porque no somos autocompasivos. Y ahí entra el otro tema, que es la autoempatía. Pero, o sea, usualmente tenemos empatía a los demás y nos piden que seamos empáticos hacia los demás. ¿Por qué es que nos cuesta tanto? ¿Por qué es que cuesta tanto esa parte? Muchas cosas vienen de atrás, Douglas, del estilo de crianza, de lo que aprendimos, de los patrones de comportamiento, de las creencias que se nos arraigaron, de aguante, de usted tiene que ponerse de último, de ponga la otra mejilla. Claro. No, ¿verdad? y a escuchar estas cosas, yo, ¿verdad? La otra vez una amiga me contaba que una prima de ella, unas tías le decían, él fue infiel, hablando de infidelidad, pero tranquila, todos los hombres son iguales, todos son infieles. Al final, en algún momento lo llegan a hacer. Y entonces yo decía, no, pero no. Es normalizar una conducta. Total. Que no todos los hombres mal. son exacto, iguales. Exacto. Ahora, y no todas las mujeres son iguales. ese es el punto, de que pena si todos son iguales. En mi vida no cabe. O sea, no le estoy hablando a nivel personal, que también lo tengo como un, ¿verdad? Como un estandarte en mi vida. Y mi esposo siempre me dice, vea, hoy hasta las 6 no he sido infiel, no sé las 6:05. Pero yo creo que estos temas hay que hablarlos, parte Sí. de la convivencia, de la confianza. Lamentablemente, las generaciones más grandes, por así decirlo, ¿verdad? No sé, pienso en mis papás o tal vez en mis abuelos. Mucho era guardar silencio, no hablar de sus emociones. Era prohibido, Victoria. Dios guarde, siempre servir la mujer. Hoy estamos, gracias a Dios. Ha cambiado un poco ese concepto. Queda trabajo todavía, pero hay ha cambiado. mucho que hacer todavía, y todavía hay mucho machismo ahí arraigado. Pero también está en nosotras, y parte de ese amor propio es el poner límites. Las relaciones de pareja necesitan límites, y eso a veces de eso no se habla. Pero ¿verdad? es Eso que de hasta que la muerte los separe. sí, no. No, hay límites. Pero, Victoria, antes de ponerle límites a otros, tengo que ponérmelos a mí misma. Claro. O a mí mismo. Porque yo no le puedo poner un límite a una persona a la que yo, si yo no me los pongo a mí misma. Y un límite mío propio sería, por ejemplo, eso. La exclusividad. Uno negociable para mí, exacto. Uno negociable para mí es la infidelidad. Infidelidad igual separación.
Golpes igual separación. Violencia igual separación. ¿Qué es lo que pasa con la pregunta que me hacías? Que muchos temas de estos vienen sin resolver desde atrás, de lo que se vio en las familias, de que, mira, lamentablemente, y esto es un tema de sociedad, ¿verdad? Nuestros abuelos, bisabuelos, no sé, de ahí para atrás, aguantaban mucho el machismo, aguantaban mucho la infidelidad. Era tan normal. Y yo recuerdo una vez una paciente que me decía que ella, en la familia se preguntaban con cuántas personas le había sido infiel al esposo en la familia. Era como normal. O sea, era tan normalizado que casi que, ¿verdad? El hombre además se daba su honor en cuántas, ¿verdad? Sí, Otras parejas tuviera. En el caso de los hombres era un logro. Eso. Mira, has andado con tanta cantidad de mujeres. ¿Cuántos hijos tenés afuera? Pero en el caso de las mujeres lo veían feo, lo veían mal, ¿verdad? Correcto. Por el machismo. Desde ahí, ¿verdad? Está... Y hay un tema de valores, ¿verdad? De incluso un tema de uno con uno, ¿verdad? Porque yo creo que de alguna manera, lamentablemente, como este modus operandi, este inconsciente colectivo, ¿verdad? Donde la masa arrastra. Yo creo que gracias a Dios ha cambiado un poquititito, ¿verdad? Tampoco es mucho. Ya yo creo que hoy por hoy, igual, claro, las familias son más pequeñas, ¿verdad? Hay como un poco más de presencia y demás. Claro. Pero lamentablemente siguen temas ahí sin resolver donde se arrastran las creencias que quedaron infundadas de la niñez. Y en ese sentido, una de las cosas por las que permitimos que nos den como piñata, como decía Victoria, es eso, porque yo me tengo que poner de última o de último. Yo siempre tengo que estar en función de los demás. Los demás son más importantes que yo. Entonces, como los demás son más importantes que yo no tengo derecho a ser autocompasivo, porque realmente sería como deshonrar. Vos sabes que mucho de eso se habla como el tema de las lealtades familiares, ¿verdad? Se honra la familia, se honra la historia de lo que venía. Entonces es un legado que se transmite y lamentablemente si alguna persona no decide romper con eso, lo arrastra a esa persona, lo arrastran incluso sus propios hijos. Yo creo que hoy parte de ser autocompasivo, ojalá vamos a ir a la pausa. Quedémonos pensando cuánto de verdad yo puedo verme hacia adentro y puedo sentirme al 100. Y si no estoy al 100, ojalá que este programa hoy pueda ayudarte para que llegues a estar al 100. Sí, es importante y tal vez pensar un poco ahí cuáles son esas emociones o esos sentimientos que han quedado arraigados con los que no suelto, que no me permiten ser compasivo. Continuamos con Todo Bien, hoy hablando de cómo ser más autocompasivos, pero es un tema que tiene como subtemas, por así decirlo, que al final se entrelazan, ¿verdad? Estamos conversando acerca del ser autocompasivos, pero también cómo está la victimización ahí, la culpa y muchas, ¿qué podríamos decir? Etiquetas o frases que han sido como determinantes. Mandatos, exacto. Esa era la palabra que andaba buscando aquí en mi cerebro. No aparecía en el archivo. Se había esfumado. Ahí en medio exacto, del, ya en apareció. medio del desorden, del reguero de papeles. Los famosos mandatos con los que fuimos criados. Y es que ni siquiera nos damos cuenta que fueron mandatos. O sea, sabemos que están ahí porque de alguna manera son como los que nos rigen, pero no reconocemos que era porque nos decían las chiquitas no lloran, los hombres no lloran, usted se ve muy fea si llora, la ropa social, todos esos temas se convierten en creencias y esas creencias son mandatos. Y muchos de esos mandatos son, usted quédese último, usted deje que los demás son más importantes que vos, etcétera. Entonces, de alguna manera yo no tengo derecho a ponerme en primer lugar, yo no tengo derecho a amarme, yo no tengo derecho a equivocarme, yo no tengo derecho a perdonarme. Y ahorita hablábamos un poco fuera, mientras estaba el comercial, de lo difícil que es perdonar, pero más difícil es perdonarse. Yo no sé si han escuchado esta frase, de repente es muy repetitiva, pero es muy real, como decía creo que Buda, pero no sé si viene de Séneca realmente, que cuando uno no perdona por resentimiento, es como si yo me tomara un veneno y espero a que el otro se muera. Claro. Porque al fin y al cabo la que me contamino soy yo. Ahora imagínense qué pasa si soy yo misma o yo mismo la que no, o el que no me perdono.
Entonces, imagínense la cantidad de emociones que se pueden inquistar de resentimiento, de miedo, de culpa, de ira, de frustración, de impotencia. Cuando yo voy guardando situaciones que de verdad siento, es que sabes que es el tema con la autocompasión también, que muchas personas empiezan a deteriorarse mucho su autoestima, porque yo soy un fracasado, yo no soy suficiente, no soy bueno para nada, fallo como papá, fallo como esposa, fallo como trabajador, y como me doy tan duro y no soy autocompasivo, entonces automáticamente es como ponerse uno algo, ¿verdad? Y uno mismo darse y latigarse, porque la persona que no es autocompasiva es una persona que se latiga constantemente. Se pasa flagelando, autoflagelando. Ojo, es porque ni siquiera viene de afuera. Ustedes ¿Uno saben, mismo? es uno mismo. Sí. Vea, una persona que no se perdona a sí misma es su peor verdugo. Y muchas veces lo vemos, o sea, somos nuestros peores verdugos cuando los demás nos perdonan y nosotros no. Yo no sé si han oído la historia del gato y yo siempre cuento historias de gatos. El otro día me dijo, ¿alguna Pero que no ¿tenés sea de gatos? gato? Sí, tengo gatos, sí. gatos divinos. Ah, bueno, yo creo por que por eso ahí anda, sí. Son Pero adoptados y contánosla. todo. Dice que había una vez un amigo que vivía en una casa, digamos que a la izquierda, porque aquí en radio no nos van a ver mucho, pero bueno, a la izquierda, digamos, había un amigo y en la derecha había otra casa donde vivían dos amigos. Ajá, Resulta que un amigo uno de los amigos tenía un gato, ajá, pero este bandido gato siempre se venía a dormir a la casa del amigo, ajá. debajo del carro o en la cochera o por ahí en la casa. Siempre el bandido gato se le escapaba a Juan y a Pedro. Entonces el gato de Juan dormía donde Pedro. Sí. Pero resulta que un día Pedro echando el carro para atrás, sácatelas. Se llevó al gato. El gato realmente ni cuenta se dio Pedro, pero sí se llevó al gato. Y Sí. adiós gato. El gato Ajá. se fue al cielo de los gatos. Entonces imagínense Pedro, que era súper amigo de Juan y Claro. que sabía que Juan adoraba al gato. Pedro ¿Cómo dijo, explicarle? ¿cómo voy a hacer yo? Sí, ¿cómo le digo que maté a su gato? Y que fue un Ajá. accidente, pero maté a su gato. La moraleja es que entonces Pedro viene y le dice, Juan, qué pena, yo no sé cómo decirte esto con el gato así alzado, pero mira, fue un accidente, maté a tu gato. Y Juan le dice, Pedro, no te preocupes, yo sé que fue un accidente, no ibas a tener la intención de matar al gato, tranquilo, no te preocupes, yo te disculpo. Y ya, pasan los días, Juan siguió su vida tranquilo, pero adivinen qué pasó con Pedro. No se perdonaba, Seguía no con fue la culpa. autocompasivo, seguía con la culpa. ¿Irracional o racional? Ahí sería la culpa, chicos. Irracional. Irracional. Exacto, porque él nunca tuvo la intención de matar al Sí. gato. Claro, claro. Entonces Pedro seguía latigándose y dándose, qué bruto yo, cómo es posible que yo no vi, cómo a mí se me fue a pasar, que Y el ya gato Juan estaba ahí. había olvidado hasta Juan el tema. siguió la vida. Sí. Hasta que la historia, porque obviamente es una metáfora, una moraleja, dice que Pedro fue y desenterró al gato. Le dijo, perdón amigo, es que yo maté a su gato y yo no me puedo perdonar. Otra vez. Hasta que Juan le dice, pero ¿cómo es posible? Yo ya te perdoné y vos sigues cargando el gato. Eso es lo que nos pasa muchas veces. La otra persona a la que lastimamos y de repente le fuimos a pedir perdón, nos perdonó. Pero nosotros no somos autocompasivos y no nos perdonamos y seguimos cargando El gato para el resto de la vida. Entonces ahí el aprendizaje está en que, como muchas veces yo le digo a veces a los pacientes o gente con la que hablo, si Dios nos perdonó, o como dice la Biblia, hasta 70 veces 7, ¿quién de antes soy yo para no perdonar? Sí, Claro. sí. ¿Qué soy yo más o menos? Más nada, menos mucho, ¿verdad? Pero ¿quién soy yo para no perdonarme? Entonces ahí viene el tema de la autocompasión, ¿verdad? En que realmente muchas veces nos perdonan las otras personas, pero nosotros mismos nos seguimos dando duro. Qué tirada. Y es que eso a veces trasciende a tal punto en el que incluso otras personas pueden llegar a decirnos cosas bonitas, cosas que ven en nosotros, potencial incluso, y nosotros lo negamos y hasta metemos ahí, ¿verdad? Como un escudo, no,
Si, no sé, si alguien llega y me dice, esta camisa qué bonita, ah, sí, pero es que yo la tenía ahí, es una camisa viejísima, o sea, como que repelemos las cosas buenas que vienen de afuera. Nos minimizamos. Ese ya es otro nivel. Sí, nos minimizamos, pero ahí entran muchos otros temas, Douglas, que es un poco el tema de la autoestima, que tanto yo me acepto, que tanto yo me valoro, que tanto yo me quiero, cuánto amor propio tengo. Una persona que no es autocompasiva consigo misma no tiene amor propio. Es increíble cómo muchas veces, de hecho, una de las herramientas es trate a las personas como le gustaría que lo trataran a usted, pero también yo de repente no trato tan duro a otra persona como me trato a mí mismo. Sí, es cierto. Si alguien se equivoca, ay no, tranquilo, mira, no te preocupes, sé que no fue tu intención, pero si yo me equivoco. Uno se equivoca de calle, qué estúpido que soy. Ajá, exacto, ay, bruto. Y uno no le diría eso a otra persona, ¿verdad? Por esa es una señal de que no estoy siendo autocompasivo y curiosamente a la otra persona no le daría tan duro como me doy a mí mismo. Es cierto, es cierto. Es doloroso. Ahora, el problema también, chicos, son todas las emociones que se van quedando ahí guardadas, ¿verdad? Porque una persona que no se perdona es una persona que guarda mucho resentimiento, que guarda mucho y eso con solo dolor. Escuchar hablar a alguien, uno dice, ¿qué nivel? ¿Qué cantidad de resentimiento o frustración? Esos van de la mano, la frustración y el resentimiento. La frustración tiene más que ver con enojo y el resentimiento tiene que ver más con dolor. Ah, ok. Y si se mezclan los cuatro, eso es una bomba. Literalmente es una bomba atómica, ¿verdad? Y lamentablemente con esos sentimientos es que no necesariamente van hacia el otro, van hacia mí, ¿verdad? Porque la frustración es enojo, el enojo tiene dos vías. Si lo saco, lastima al otro, si lo guardo, me lastimo yo. Por eso el error tan grande que comete la gente, incluso hasta mismos colegas profesionales que hablan de que el enojo se controla. Lo peor que usted puede hacer, si usted quiere aumentar el enojo, es intente controlarlo. Porque estoy reprimiendo algo que de alguna manera va a salir. Claro. Entonces el enojo se canaliza, no se bloquea, no se controla. El enojo igual tiene las dos vías, entonces o lastimo al otro o me lastimo yo, ¿verdad? Claro. Entonces hay formas saludables de canalizar el enojo para que de alguna manera no se convierta en mi propio enemigo o contra mí misma. Un boomerang. Es un boomerang, exactamente. Así mismo, Victoria, oiga, ¿cómo está usted? ¿Está volando, no, está, criatura? pero volando. Ya abro Oiga. consultorio del alma, ya. Ahora, Llame a vos, amiga. A veces he pensado que por qué no estudié psicología, ¿no? Que la gente me busca para que... ¿Y usted Para quién hablar. dijo que Para es hablar. tarde? Para hablar. ¿Usted Bueno, quién sí, dijo? ¿verdad? ¿Usted Es sabe buena cuántos para hablar. años empecé yo a estudiar psicología? ¿Sabe cuántos? ¿A qué edad? Iba a cumplir 40, ¿De pero no le digo a verdad? nadie. 40. bueno es, pero... Bueno, sí, nunca está. Nunca es bien, tarde bueno, y en este momento no me arrepiento, fue la mejor decisión de Chespirito vida. sacó al Chavo del 8 cuando él tenía 40 años. No, vea, el Chapulín Colorado cuando él tenía 40 años. Y el Chavo del 8 nació cuando tenía 41 años, Chespirito. ¿En ¿Ves? serio? Sí, ¿Ves? claro. Es que nunca, ¿Ves? es Nunca tarde. Y yo creo que nunca es tarde para que podamos cambiar y revisar nuestro interior. Y qué lindo cuando uno se acerca a personas que le brillan los ojos, Claro. Ay, sí. que uno siente paz cuando está al lado lo de esas transmiten. personas. Y lamentablemente hay personas que no son autocompasivas, no tienen amor propio, su nivel de frustración es enorme, no han resuelto muchas cosas en su interior, siguen con esos mandatos de infancia. Y la verdad, voy a ser muy sincera, es la gente que menos quiero tener cerca. Hoy, yo Claro. lo tengo claro. Hay gente que Lo yo digo, permiten. hoy no, qué pereza. O sea, que uno dice, ¿en Se serio? dicen garrapatas energéticas, Sí, sí, sí. porque Sí. además de alguna manera lo irradian, ¿verdad? Y a veces cuando querés ser luz para otros no tenés que opacar la luz de los demás, Así ¿verdad? Claro. Pero no hay nada más hermoso que acercarse a una persona que te diga, me equivoqué, Ay, y sí. reconozco y soy autocompasiva, sé Claro. que me voy a perdonar, estoy haciendo mi esfuerzo, estoy dando lo que me corresponde, porque de verdad es un acto de humildad, incluso. Autocompasión es un acto de humildad. Claro. Autocompasión es saber alejarse también cuando alguien te lastima. Ser autoempático. Porque muchas veces, lo que les decía antes, muchas veces nos invitan y tratamos de promover la empatía hacia los demás. Claro. Pero ¿y hacia mí mismo? O sea, ¿dónde practico yo la empatía hacia mí mismo, verdad? Entonces, alejarme de una persona que me lastima es ser autocompasivo. Y a veces no lo hacemos por los mandatos, ¿verdad? Porque además estamos obligados
a estar bien con todo el mundo, a caerle bien a todo el Claro. mundo, a que agradarle bien a todo el mundo, y si no me agrado a mí mismo, no estoy siendo autocompasivo. Claro, porque ahí llegas ya a la conclusión de decir, yo me merezco esto. No, No. no me lo merezco, entonces Ahí mejor entran me los voy. límites. Claro. Por eso les decía que los límites empiezan por uno mismo. Y ahí, ¿cuáles son los límites? Los no negociables. Ok, yo sé que para mi vida no quiero una persona que me lastime. Ujú. No quiero una persona que me violente. No quiero una persona que me haga daño. No quiero una persona que me haga sentir... Eso lo voy a corregir. No es que la persona me haga sentir algo, sino que con lo que la persona hace yo me siento de siento, X o claro. Y manera. Porque la persona, usualmente es erróneo decir, es que usted me enoja, es que usted me hace Ajá. sentir... No, mira, lo que haces, yo me siento X o Y ante lo que vos haces. Claro. Y esa es una forma de ser autocompasivo, reconocer cuáles son esas emociones de esas otras personas o esos comportamientos, esas conductas, esas acciones que a mí me lastiman y decirle gracias, pero no gracias. Hasta aquí. Yo siempre utilizo una metáfora que a mí me ha ayudado mucho en la vida. Nos queda un minuto. La vida es como un tren. Sale de una estación y llega a otra estación. La gente sube y baja de los vagones. Ujú. Usualmente la familia es la que empieza y termina en el tren. Pero a veces, si no se bajan, somos nosotros los que tenemos que bajar a la gente y eso es ser autocompasivo. Lo logré en menos de un minuto. Sí, Sí. muy bien. Qué lindo, porque Sí, siempre he qué visto lindo. la vida así, Ujú. como un tren, Es como un tren, sí. ¿verdad? Sí, Y los- que de repente se baja alguien y luego Ujú. sube, pero la que siempre va a estar ahí en Ujú. en esos rieles soy yo. Y yo soy la que tengo que decidir cuál es mi mejor camino y también quién me suma y quién no. Y si no se bajan, a veces uno es el que tiene que decirles. Invitarlos. Sí, que uno dice, bueno, Daisy, ya. Se le acabó el Es- boleto. este Exacto, tren hasta va aquí para llegó. otro lado. Así que este tren va para usted le otro dio lado. hasta Hasta aquí llegó, porque si uno se pasa, nosotros ahora veníamos llegando de un viaje y me puedes creer que casi fuimos a Ucrania. Nos bajamos a una estación antes ¿Cómo? de Ucrania. Nos pasamos 300 kilómetros de donde nos teníamos que bajar. Y eso lo traje a la vida en algún momento. Yo dije, Ajá. esto me pasa con algunas relaciones de algunas personas que no quiero Sí. que estén en mi vida. Se me pasan los kilómetros. Sí. Bájese a tiempo, porque si no, Cuando puede debiste ir haberte a la bajado zona hace de rato. La riesgo. zona de peligro. Imagínense. Sí. Ay, qué lindo, Lady Aguilar. Ella es psicóloga. ¿Dónde te pueden contactar? Bueno, ahorita sería redes sociales, doctora Ajá. Lady Aguilar, en Instagram, en Facebook, hay un teléfono, lo que pasa es que lo atiende mi asistente, que es el 7148-2205. Ujú. Solo que estoy trabajando más a nivel organizacional, Ok. ya no Ok. tanto casos, estoy más bien ahí como cerrando un poco, pero bueno, siempre haciendo lo que me encanta, consultoría, coaching directivo, liderazgo y todos esos temas. Y muchas gracias por la invitación, siempre la paso muy lindo. No, siempre me pasa muy- Estás a un clic de distancia. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y sé el primero en descubrir todo el contenido.